La Biblia es, ante todo, la historia de un pueblo y, más allá, de una familia cuyo destino marcaría el rumbo de civilizaciones enteras. Sin embargo, en los relatos sobre Abraham, aquel patriarca que es piedra angular para judíos, cristianos y musulmanes, hay nombres y linajes que han permanecido casi en las sombras. Los hijos olvidados de Abraham, nacidos de su esposa Cétura, y constituyentes de lo que luego se llamarían las naciones del Oriente. ¿Qué fue de esos linajes? ¿Qué papel desempeñaron en la historia de la región y por qué han quedado relegados a un pie de página en la narrativa bíblica principal? Para entenderlo, es esencial observar el contexto del antiguo cercano Oriente, una tierra en la que el movimiento de tribus y clanes era constante, y donde la identidad se tejía sobre genealogías y relaciones familiares. Después de la muerte de Sara y del cumplimiento de las principales promesas hechas a Abraham, según narra el libro de Génesis, Abraham toma como esposa. De su unión nacen 6 hijos: Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Esúa. A su vez, parte de estos hijos tienen descendencia, y así se extienden las ramas familiares al este de Canaán. El texto bíblico observa que, aunque Isaac es el heredero de la promesa, Abraham otorga dones a los hijos de sus concubinas y los envía a Meteín, al oriente, a la tierra oriental, alejados de Isaac. La figura de Madián es, posiblemente, la más reconocible entre los hijos de Cétura. El pueblo madianita, ubicado principalmente en la península arábiga septentrional cerca de la actual Jordania y noroeste de Arabia Saudita, aparece repetidamente en la narración bíblica. Los madianitas fueron comerciantes, pastores y, en ocasiones, fue precisamente en tierra de Madián donde Moisés huyó tras cometer un crimen en Egipto y donde contrajo matrimonio. Los madianitas, así, se convirtieron en depositarios de una parte fundamental de la vida del mayor profeta de Israel. Los descendientes de Joksán, identificados en la Biblia como Seba y Dedán, a menudo se relacionan con los nómadas árabes del norte y las tribus dedicadas al comercio de especias y bienes de lujo. Seba, posiblemente vinculado con el legendario reino de Saba, y Dedán, conocido por sus rutas caravaneras, aparecen en fuentes asirias y otras tradiciones del Antiguo Oriente. Estos pueblos forjaron redes de intercambio entre Arabia, Mesopotamia y Levante, desplazándose con sus caravanas de plata, incienso y mercancía, tejiendo conexiones que escaparon a los márgenes de la historia tradicional de Israel, pero que jugaron un papel fundamental en el comercio y en la difusión de ideas y tecnologías. El mismo texto bíblico no detalla el devenir específico de Zimrán, Medán, Isbac o Súa, pero tanto la arqueología como las fuentes extrabíblicas sugieren que de estos linajes surgieron clanes tribales que se asentaron en diferentes zonas del desierto arábigo, las estepas de Siria y el noroeste del actual reino de Arabia Saudita. Algunos estudiosos encuentran en estos nombres rastros de pueblos que aparecen siglos más tarde en registros asirios y árabes, aunque las identificaciones nunca son concluyentes. Resulta llamativo que los hijos de Cétura sean por designio del propio Abraham, apartados de la línea principal, pero no excluidos de la historia divina. Son, en cierto modo, marginales y a la vez imprescindibles,
Suministraron personajes, tribus y reinos con los que el pueblo de Israel tendría que negociar, pelear o aliarse. La Biblia los muestra difuminados en los márgenes del relato. Sin embargo, vistas desde una perspectiva más amplia, estas ramificaciones familiares contribuyeron de manera decisiva a la compleja red de pueblos y culturas del Oriente Próximo. Con el tiempo, el olvido creció alrededor de estos descendientes. Sus nombres se convirtieron en ecos desvinculados de sus raíces abrahámicas, incorporados a tradiciones árabes y orientales que los reconocieron como ancestros míticos de los pueblos del desierto. Así, la descendencia de Abraham, lejos de limitarse a los hijos de Isaac e Ismael, penetró los desiertos y montañas de la región, germinando naciones que la historia bíblica menciona solo de manera periférica, pero cuyos contactos con Israel y otros vecinos modelaron el curso mismo de la región. La historia de Cétura y de las naciones del Oriente es, en suma, la historia de líneas paralelas, ramas familiares que, aunque separadas del tronco principal de la promesa, nunca dejaron de influir en el destino de las grandes civilizaciones. Son un recordatorio de cuán entrelazadas están las historias de pueblos rivales y hermanos, y de cómo, incluso en el margen, laten fuerzas que moldean silenciosamente el devenir de la humanidad.